Venerable Maestro, queridos hermanos, buenas noches. El presente trabajo se titula Aproximación a la biografía del querido hermano Andrés Casart. El hecho de titular este trabajo Aproximación a la biografía del hermano Andrés Casart y no simplemente Biografía del hermano Andrés Casart se debe fundamentalmente a un hecho: la falta de información fidedigna a la que he tenido acceso en estos complicados tiempos de coronavirus. Por ello, quiero dejar claro que las fuentes a las que he tenido acceso son las que he podido encontrar en Internet. Quiero recalcar este punto, ya que como masones es nuestro deber cerciorarnos de no difundir ningún tipo de información que no esté contrastada, ni entrar en el terreno de mitificar a ningún personaje ni ningún hecho histórico. Por otra parte, como respetable logia, debemos dar ejemplo de rigor académico a la hora de abordar cualquier tema, máxime cuando se trata de la historia de nuestra propia logia y sus fundadores. Por otra parte, quiero que esta dificultad sea una oportunidad y una invitación para todos aquellos que cuenten con información adicional para que la aporten en los comentarios para beneficio de todos. Queridos hermanos, la primera pregunta que nos puede surgir al abordar este tema es el motivo. ¿Por qué abordar la biografía de un masón del siglo XIX en estas fechas, abril de 2020, en la ciudad de Nueva York? Es decir, en plena pandemia y en uno de los focos a nivel mundial de la misma. La razón fundamental es que es el aniversario de nuestra querida logia y el hermano Andrés Casart es el fundador de la misma, así que es como un homenaje póstumo a nuestro querido hermano y pasado venerable. La verdad es que la vida de nuestro querido hermano parece el guión de una película. Tiene todos los elementos: pasión, idealismo, intriga, aventura, drama y hasta persecuciones. Nuestro querido hermano vivió la vida con mayúsculas, defendió sus valores hasta las últimas consecuencias y se mantuvo firme hasta el final. Andrés Casart nace en Santiago de Cuba en 1823 y fallece en la ciudad de Nueva York en 1894 a los 70 años de edad. Es decir, su vida transcurre desde principios hasta finales del siglo XIX entre Cuba y Estados Unidos. Su padre es de origen francés y su madre italiano. De hecho, varias fuentes hacen mención a su bisabuelo y a su abuelo, que fueron militares destacados del ejército francés, destinados en Haití, que era colonia francesa, de donde tuvieron que salir cuando la revolución, primero a Santo Domingo y finalmente a Cuba. Si nos fijamos en los acontecimientos más importantes de esta época, nos encontramos con varios hechos. Primero, la Revolución Americana, que dura de 1765 a 1783. Luego la Revolución Francesa, que dura de 1789 a 1799. Y finalmente la Revolución Haitiana, que dura de 1791 a 1804, solapándose con la misma Revolución Francesa. Estos hechos esbozan el contexto histórico en el que nace nuestro querido hermano Andrés Casart. Es obvio que los intelectuales cubanos se contagiaron de esta atmósfera libertaria y revolucionaria. A nuestro querido hermano estos acontecimientos le tocaron por partida doble, pues por una parte es cubano de nacimiento y por otra es francés de origen. Los primeros 18 años de la vida de nuestro querido hermano transcurren con total normalidad, como cualquier otro niño de origen europeo en la Cuba de la época. Termina sus estudios y accede a un puesto de trabajo en la llamada Hacienda Real, es decir, funcionario del Estado, en la aduana. Ahí le asignan el puesto de escribano, redactando formularios oficiales.
A pesar de las ventajas de semejante puesto y la seguridad económica y prestigio social que conlleva ocupar tal cargo, nuestro querido hermano renuncia al mismo y, siguiendo su espíritu libre, se dedica a viajar y escribir poemas por un tiempo. Finalmente, decide asentarse en La Habana y postula para un puesto en la enseñanza, primero en la primaria y luego secundaria. Amante de las artes y las letras, lo nombran miembro honorario del Liceo Artístico y Literario de La Habana. Se casa con Catalina Puy y tiene 2 hijos. Hasta aquí, su vida parece transcurrir como la de cualquier joven de clase media de la época, pero el fuego de la libertad y la justicia ardía en su corazón, así que se decide, junto con su hermano Félix y su amigo Eduardo Facciolo, a publicar un periódico revolucionario y clandestino. Lo llaman La Voz del Pueblo, donde denuncian las injusticias de su época y a través del cual intentan despertar al pueblo. Las consecuencias son devastadoras. Las autoridades condenan la publicación y se inicia una investigación seria para encontrar a los responsables. Los investigadores, comparando la tipografía de las letras, se dan cuenta de dónde se imprimen los ejemplares y organizan un arresto nocturno. Por suerte para nuestro querido hermano, esa noche llueve intensamente toda la noche y decide no ir a la imprenta. Los guardias acaban arrestando a su hermano Félix y a su querido amigo Eduardo y le buscan a él. De madrugada, Fernando Rodríguez, que era amigo suyo y vicepresidente de su colegio, le avisa de que le están buscando. Así que huye en medio de la noche y de la tormenta al puerto y se oculta en un barco de vapor, el Empire City. El almirante del barco, Mr. Porter, al enterarse, le autoriza a viajar con ellos y así es como llega a la ciudad de Nueva York en 1853. Su hermano Félix y su querido amigo Eduardo no corren la misma suerte. Félix muere en la cárcel y a Eduardo lo condenan al garrote, es decir, lo ejecutan estrangulándolo. Ya en la ciudad de Nueva York, nuestro querido hermano no se detiene, al contrario, es más activo que nunca. El mismo año de 1853 consigue llevar a su esposa e hijos a Nueva York, consigue la ciudadanía americana, consigue trabajo primero para una empresa de tabacos de Cuba, luego dando clases de idiomas. Este mismo año ingresa en la masonería en la logia francesa La Sincérité. El hecho de ingresar en esta logia y de dar clases de idiomas deja muy claro que el origen francés de la familia de nuestro querido hermano seguía muy presente en su vida. En menos de 2 años es exaltado a maestro masón. En 1855, junto a varios queridos hermanos de origen cubano y colombiano, según las fuentes, funda nuestra querida logia La Fraternidad 387, a la que muchos en aquella época apodaban la Logia de los Gallegos. Hay que recordar que en aquella época Cuba seguía siendo parte de España. Para no alargarme más en esta presentación, solo quiero destacar varios hitos de la vida de nuestro querido hermano Casart. Su currículum, por decirlo de alguna forma masónico, se podría resumir de la siguiente forma. Fundador y pasado venerable de la Fraternidad 387, fundador de la Logia Tabernáculo número 598, muy equitativo príncipe soberano del Gran Consejo de Príncipes de Jerusalén, muy sabio y poderoso presidente del soberano capítulo de Rosacruz, muy sabio y poderoso presidente del soberano Gran Consistorio del Estado de Nueva York, representante general de los Grandes Orientes y Supremos Consejos de Cuba y las Indias Occidentales, Nueva Granada, Venezuela y Brasil, del Grande Oriente
Nacional de la República Dominicana y de la Gran Logia de Chile ante todos los altos cuerpos de los Estados Unidos y del Canadá, miembro honorario de los Supremos Consejos de Charleston, Boston, Nueva Granada y el Brasil, de los grandes consistorios de Nueva Orleans, de Lima y de la República Dominicana, miembro del Supremo Consejo de Cuba, miembro honorario y representante de varios cuerpos nacionales y extranjeros, representante general y plenipotenciario del Gran Oriente y Supremo Consejo de Cuba ante todos los altos cuerpos masónicos de ambos hemisferios, soberano Gran Inspector General del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Al igual que podemos destacar también el lado literario de nuestro querido hermano. Por una parte, trabajó masónicamente redactando varios trabajos que han sido de provecho a la masonería en general. Entre ellos podemos destacar 14 catecismos que van del primer grado al 14, son obras breves, 2 catecismos de retejador del primer grado y del grado 18, haciendo un total de 16 catecismos, su gran obra manual de la masonería, que es un manual voluminoso de alrededor de 1000 páginas y el cual le valió bastantes quebraderos de cabeza y muchos honores después. El Espejo Masónico, que fue un periódico que él mismo fundó y difundió en esta zona, el Manual de la Estrella de Oriente, al igual que su libro de poemas. El 3 de febrero de 1894 fallece nuestro querido hermano en la ciudad de Nueva York. El día 6 del mismo mes se celebra su funeral en la iglesia del Heavenly Rest, en la Quinta Avenida, entre las calles 45 y 46, rodeado de sus seres queridos y de grandes dignatarios de la masonería. He dicho, venerable maestro.